Bueno, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, bien, agradecido entonces con el Padre por este tiempo, por juntos nuevamente poder compartir esta vida de fe. Vamos entonces a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia. Saludos también a los hermanos que están conectados a través de la señal del Facebook. El Señor Jesús los bendiga. Y bueno, entonces vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar por medio de la fe en el Hijo, ya que el Padre, a través del Espíritu Santo, sea prosperando este tiempo, ayudándonos para que nosotros podamos tener una mejor comprensión acerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, de esos eventos finales. Vamos a clamar por esa revelación ahora. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios bendito, por este tiempo maravilloso que podemos venir delante de ti, Padre, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos, para alabar, para bendecir y glorificar tu nombre, para darte gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por este gran privilegio de poder, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz, de esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, presentarnos delante de ti en esta hora, Señor. Gracias, Padre bueno, porque esta vida, 1000 vidas no serían suficientes para pagar de esa misericordia tuya para con nosotros, con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, Padre. Ha sido y es tu gracia maravillosa, Padre, la que nos permite estar aquí. Padre, también en esta hora, puestos de acuerdo, venimos clamando, pidiendo que seas tú, obrando con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Danos, Señor, conocimiento y entendimiento acerca de esos eventos finales y de la gloriosa, pronta, Señor, venida nuevamente de tu Hijo Jesucristo, Padre. Ayúdanos a tener correcto entendimiento acerca de esos eventos finales conforme a lo que tu palabra dice, a lo que escrito está. Padre bueno, te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad encomendamos nuestras vidas y este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces bien, vamos a tratar durante esta semana a ver si podemos terminar durante esta semana de manera detallada, digámoslo así, todos esos eventos que están de alguna manera marcando el compás para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, bueno, ayer durante el culto, pues entonces hablábamos acerca de la fiesta de los tabernáculos y luego esta mañana también, retomando entonces la enseñanza acerca de la importancia, digamos, que debemos tener, de la importancia de la conciencia que debemos tener como iglesia acerca de ese tema maravilloso con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso pues los exhortaba para que todos nos exhortábamos para que todos estuviéramos de alguna manera entonces concentrados, conmovidos, orando en esa dirección al Señor. ¿Ven? Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Porque dicen Filipenses, Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? Entonces con ese entendimiento pues nosotros sabemos que finalmente el Señor por medio de su Santo Espíritu nos conmueve, aún digamos no está la palabra en nuestra boca y Él aún así la sabe toda. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pues precisamente, efectivamente, es la obra suya, es entonces poder a través de su Santo Espíritu conmovernos y guiarnos. ¿Ven? Para que nosotros entonces podamos orar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque es importante, porque recordemos que dice allá en Primera de Juan capítulo
5. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y sabemos que si nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De manera que lo más grandioso, lo más importante de orar a Dios es ¿qué? Ok, sí, pero que Él nos escuche. Que Él nos escuche. ¿Y cuando nos escucha? Cuando oramos conforme ¿qué? A su voluntad. ¿Y quién es el que, digámoslo así de manera, entonces, tiene esa sabiduría, ese conocimiento acerca de esa voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿ven cómo es de maravilloso nuestro Dios? Primero nos conmueve con su Santo Espíritu, nos capacita para que cuando nosotros oremos, ¿oremos qué? Lo que Él, entonces, en su soberanía ha determinado que oremos. ¿Ven? Qué maravilloso. ¿No les parece maravilloso saber que aún los cabellos de vuestra cabeza están contados? Que no, digámoslo así, que a diferencia de, ay, pero qué clase de Dios es ese, que, ay, me siento como, no sé, una marioneta, ay. No es precisamente eso, pero aún, si fuera una marioneta en sus manos, ¿qué importa a mí? Me importa a mí. No es eso, no es precisamente eso. Pero aún, escúcheme bien, si fuese su marioneta y él fuera, ojalá más bien que me hiciera realmente su marioneta. Sí, es que de mi propia voluntad, Señor, lo que te pido es que me hagas tu marioneta. Que dirijas los hilos y controles todo lo que hago, lo que hablo, lo que no, todo seas tú. Imagínense, eso me garantía, sello de ganó. Pero aunque, repito, no es así, de todas maneras no les parece como tal maravilloso que nuestro Dios reina con poder y autoridad y es soberano en todo, siempre tiene el control. No le digo, nos capacita primero, Él es el que produce, ¿sí lo habían entendido? Él es el que produce tanto en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Aún no está la palabra en mi boca y aún ya tú la sabes toda. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que le ha dicho qué es lo que tiene que, lo ha conmovido, qué es lo que tiene que decir, gran Dios. Entonces, para que entonces efectivamente ese es el mover de Dios a través del Espíritu Santo. Nos conmueve como iglesia para que recibamos doctrina, para que entendamos y aprendamos y tengamos conocimiento, para que podamos entonces todo ese conocimiento aplicarlo de manera eficaz en el momento de qué es que lo aplicamos. De nuestra forma, nuestra manera de vivir, ¿cierto que sí? Pero antes lo aplicamos en nuestra oración. Antes y después, como vivimos, entiéndame, cómo vivimos como cristianos, cómo vivimos, es el resultado de nuestra oración. Es el resultado de nuestra oración. Así vivimos conforme oramos. Porque, como les digo, no se trata entonces de aquí de, digamos, almacenar conocimientos, conocimiento, y ¿qué? ¿Y qué hacemos con todo ese conocimiento? No, ahí lo tenemos archivado, no. La forma, la manera con que la sabiduría, el conocimiento se pone en práctica es a través de la oración. Orar con sabiduría. Por eso en Santiago dice claramente también, oran y ¿qué? No reciben. Pero si Él dijo que todo lo que pidan al Padre y en mi nombre, Él os lo dará, sí. Pero ese en mi nombre está, digámoslo así, relacionado con su voluntad. Con su voluntad. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, orar eficazmente, orar con sabiduría, para que entonces conforme con sabiduría oramos, es conforme a su voluntad, de igual manera entonces
podemos y recibimos de parte suya la respuesta. Y necesitamos cada doctrina, cada conocimiento, enseñanza que el Señor nos transmita, nos comparta. Entonces, atesorarla en nuestros corazones y comenzar a ponerlas en práctica a través de la oración. Y en este caso particular, entonces, hablamos acerca de esa, digamos, fiesta que aún todavía esperamos como iglesia, al igual que el pueblo de Israel, su cumplimiento, que es, recuerdan, las fiestas son, digamos, esa palabra profética de parte del Señor, donde la Pascua, Pentecostés, conforme a lo que señalaban, a lo que apuntaban, podemos ver claramente se cumplieron, se han cumplido ya. Pero la fiesta de los tabernáculos, no, porque entonces esa está señalando la presencia física, corporal, la presencia real de Dios morando entre su pueblo. Y eso, al igual entonces como tal, nosotros, como el pueblo de Israel, y al igual que ellos, nosotros como iglesia, también, aún todavía, estamos esperando. Y que el anhelo y el deseo ferviente de nuestros corazones es, como más clara la analogía no puede ser, como una mujer que ha sido desposada, ha recibido la promesa de matrimonio, donde finalmente, desde, digámoslo, un avión, se nota que en lo único que piensa, en lo único que se está enfocada es en la boda. En la boda, en la boda. ¿Ven? Esa es parte, digamos, de la naturaleza, digamos, es diferente. Los hombres tenemos, digamos, la expectativa y tenemos la ilusión también, pero no es, digámoslo así. ¿Ustedes se recuerdan o no? Los que somos entonces. Pero las mujeres todos los días lo llaman a uno y todos los días le preguntan a uno y todos los días le dicen a uno y todos los días una idea diferente y todos los días y todos los días y uno, sí. ¿Ve? Pero esa expectativa es la que como iglesia nosotros debemos tener. Que entonces, como si usted le pregunta a una mujer que si está comprometida, para que vea que no necesita preguntarle, de lo único que le habla es que se va a casar. Y ya estoy en los preparativos de la boda y es que, se casa, ¿cómo no sabía? No, pero será la única que no sabe. Y no ve la manera de alguna forma sacar el tema a luz para por si todavía queda alguno que de manera, digámoslo así, como tal, milagrosa, no se haya enterado, pues que se entere y que le quede claro. ¿Sí o no? Ese sentimiento es algo que nosotros debemos orar como iglesia, pedir para que de manera, digamos, individual, cada uno y como iglesia, sea el sentimiento que se maneje en la congregación, en la iglesia. Que en la predicación, que en la oración, que en todas, digamos, las actividades, que todo lo que hagamos siempre esté presente. Ven, Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, te anhelamos, Jesús. ¿Ven? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces, no sé si comparten conmigo la idea de que finalmente es algo que hoy en la iglesia cristiana no se ve, no se maneja, no se respira. No se ve, no se maneja, no se respira. Incluidos nosotros, haciendo parte de ese grueso grupo, incluidos nosotros. ¿Ven? Pero es una doctrina, una parte fundamental de nuestra fe. Digamos, después de la salvación por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe, es el aspecto tal vez más importante.
porque es el que, digamos, una vez habiendo recibido esa salvación, habiendo tenido claridad acerca de cómo y de qué forma el Padre está llevando a cabo ese plan eterno de redención, después lo que queda es, bueno, ¿dónde es que está el esposo? ¿Cuándo es que, o sea, yo soy la novia, bueno, ¿y cuándo es que nos casamos? ¿Cuándo es que viene? ¿Ven? Entonces, muy importante. Vamos con la ayuda del Señor entonces a tratar de pues ver en cuanto a lo que Él en su voluntad nos permita acerca de ese tema de esa segunda venida. No sé si de pronto lo podemos o lo logremos sacar durante esta semana, pero si no, poco a poco, sin afán, con la ayuda del Señor, pues continuamos con la otra, a no ser de que el Señor venga o nos llame de este mundo a su presencia. Cualquiera de las dos nos sirve, o a mí me sirve cualquiera de las dos. Entonces, bien, para eso entonces vamos a enfocarnos en, a mi juicio, a mi forma de ver en el Evangelio, la porción que está tratando acerca de esos eventos finales y esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está narrada en los evangelios, en el testimonio, en el Evangelio, según San Marcos, según San Lucas, según Mateo. En el Evangelio según San Juan no está o no toca tan de manera, digamos, directa como en los otros tres testimonios, en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a partir de Mateo y de ahí nos vamos moviendo para pues comparar en los tres. Estoy hablando de la porción que están en los capítulos 24 y 24 de el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo en este caso. ¿Lo tienen? Bien, entonces en el capítulo 24, comenzando desde el versículo 1 y vamos a tratar de desarrollarlo así, versículo por versículo, está diciendo el versículo 1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Entonces, está prácticamente ya en la etapa final de su ministerio nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto está ocurriendo en qué momento? En la última prácticamente semana. Recuerdan que Él llegó y entró a Jerusalén el día que domingo. Entró en Jerusalén, ¿sí? Entró en Jerusalén y cuando le hacen el recibimiento, también entonces comparte en Betania, donde le lavan los pies. Y finalmente, entonces, antes, si nos ubicamos en el versículo, en el capítulo, pero no el 24, sino en el 23, nos vamos un poquito atrás para mirar el contexto. El versículo 37 al 39, ¿qué está ocurriendo? Escúchenme bien. Lamento sobre Jerusalén. Esto es, entonces, finalmente, como, por decirlo así, en el último ya momento que en libertad nuestro Señor Jesucristo puede entrar de manera, llamémoslo así, libre, tranquila, al templo y estar ahí. Porque acuérdese que ya le habían, de alguna manera, habían dado orden de que, de que si alguno lo veía, lo prendiera. Ya los ánimos estaban muy caldeados, ya la situación se había puesto de alguna manera muy difícil, ya los fariseos, el sumo sacerdote y bueno, los sacerdotes y toda esa clase, esa élite corrupta, que era la que pues gobernaba y tenía el control de la fe, estaba hastiada de él. Así que ya
finalmente, como les digo, la situación estaba muy difícil y entonces prácticamente en este momento aquí nosotros vemos ese lamento. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor, en este caso aquí, dice que se lamenta, pero en Lucas dice que nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por causa de qué? De su amor benevolente, de su benevolencia, porque yo no quiero, recuerden, la muerte del que muere. Y así como el juez justo, que tiene que impartir justicia aún a su propio hijo, pero que tiene y debe entonces, si es culpable, condenarlo. ¿Cómo creen ustedes que lo va a hacer? ¿Con lágrimas y con dolor o no? De ver que su hijo se tiene que ir a la cárcel. Va a sentir dolor y va incluso a llorar. Pero debe hacer y tiene que hacer ¿qué? Lo que es correcto. Lo que está bien, lo que es correcto. Entonces aquí me dice que nuestro Señor Jesucristo se lamentó, pero en Lucas 13 vemos y dice Jesús lloró. En fin, ¿y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, ojo, vuestra casa os es dejada desierta. Pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A qué entonces está haciendo referencia a esas palabras nuestro Señor Jesucristo? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué se está refiriendo? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vamos a mirar, sigamos. Cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuál casa? El templo. ¿Y cómo la llama? No, vuestra. Antes, cuando comienza su ministerio, él, cuando comienza su ministerio, también viene a Jerusalén y entonces hace algo maravilloso. Él echa fuera a los que están vendiendo, ¿cierto? Miremos un momento, por favor. En Juan. Perdón. ¿Qué? Ay, ¿dónde? No. Oh, mucho cuidado porque ahí hay algo que hay que estudiar muy bien. Yo estuve dándole muchas vueltas, muchas vueltas. Y a mi entender, el Señor hace dos veces. Esta es al final, Mateo 21 es al final y en Juan lo hace al principio de su ministerio. ¿Están viendo? ¿Sí esto? ¿Sí lo han visto o no? Miren que hay dos eventos. No los vamos a enredar ahí pero este evento él antes ha purificado. Y está escrito, entonces, mi casa, estoy en Mateo 21, ¿sí? Perdonen. Estoy en Mateo 21. Mateo 21 entonces es antes de Mateo 23. Y estamos diciendo que Mateo 21, todo esto está ocurriendo ¿en dónde? En la última semana, ¿cierto que sí? Pero Juan no es en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo hizo y lo volvió a hacer. Pero aquí está diciendo en el Mateo 21, 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué?
cueva de ladrones. ¿Sí? Pero en Juan, miremos allí Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, alguien que le ayúdenme. Bueno, ahí me la voy, ya tengo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cómo la llama? Casa de mi padre al principio, pero al final no se refiere como, solamente refiere lo que está escrito. Escrito está, mi casa será llamada. ¿Qué quiero que entendamos la idea? Al igual que entonces, cuando usted y yo vemos en el Antiguo Testamento, que recuerdan entonces en el momento que Dios ejecuta su juicio, ¿cómo es que, digamos, el pueblo sabe que entonces el juicio de Dios ha sido ejecutado conforme a la palabra de lo que había hablado? ¿Se acuerdan cuando la gloria de Jehová dejó el templo? Sí, en el Antiguo Testamento. Entonces la gloria de Jehová deja el templo. Aquí entonces efectivamente lo que está ocurriendo es eso. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que ya, por eso se lamenta, llora, porque ahora sí ya el juicio es que ya inminente, inminente. Vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta, o sea, la gloria del Señor abandona ese templo. ¿Siguen? ¿Sí? ¿La tienen clara? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, volviendo, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, vosotros veis todo esto, de cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea qué. Ahora sí, entonces, finalmente, ¿puede ser derribada o no puede ser derribada? ¿Por qué? Porque ya no cumple el propósito. Y ya entonces, al no estar la gloria, entonces el Señor solamente se convierte eso en ¿qué? En piedras. Ya no es un lugar santo. Porque para que entonces pudieran destruir los enemigos de Dios, el templo de Dios, como lo hizo Nabucodonosor, y saquearlo, fue producto de que antes de que lo hicieran ya ¿qué? Ya el Señor había entonces abandonado, y simplemente eso, todo eso simplemente era ya objetos materiales sin un valor. Pero mientras la gloria del Señor, nadie podía hacer nada contra su templo, contra su casa. Pero una vez entonces, ahora la gloria del Señor entonces deja el templo, ya no es más entonces la casa del Señor, no es el lugar santo donde mora la presencia del Dios Altísimo, entonces no sirve, destrúyanla. ¿Ve? Entonces, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará de aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imaginémonos, hermanos amados, para los apóstoles, hombres, digámoslo así, ¿se acuerdan cómo los describen en Hechos de los Apóstoles a los apóstoles? Eso, hombres del vulgo, hombres entonces sin educación, se refiere incluso a ellos. Campesinos de Galilea de los ¿qué? Gentiles, del lugar de alguna manera entonces donde salen los proscritos, de donde salen los sicarios, de donde viene entonces la gente mala, la plebe. Y figúrense entonces para estos hombres acostumbrados, digámoslo entonces a ¿qué? A redes, barquitos, lagos, chozas, o sea, casitas, estar en la capital y dicen los historiadores que
el que no habría conocido el templo de Salomón en Jerusalén, no había visto, no había contemplado la hermosura, la belleza con sus ojos. ¿Me siguen lo que es? Los historiadores dicen, el que no ha visto, el que no conoce el templo del Dios de Israel en Jerusalén, sus ojos no han apreciado la belleza. ¿Se imaginan la hermosura? Cuando ustedes alguna vez, bueno, ya ustedes estuvieron allí, ¿verdad? Yo alguna vez ya, los hermanos también estuvieron allí. ¿Ustedes vieron las piedras? Piedras de cantera, que hay partes donde no sé si hicieron ese toque, pero bueno, tal vez yo estuve en otros lugares, no pasa ni siquiera un billete, no entra. Y no hay argamasa, sino es milimétricamente piedras de 40, de 60, 100 toneladas. Una puesta con la otra. Y no entra un billete. No entra. Por la ranura no entra un billete y no hay argamasa, no hay sello. Y eso que les estoy hablando de que solamente de la plataforma, porque esa plataforma o la explanada, y encima era que estaba el templo. Y dice que entonces estaba, digámoslo así, si vemos el testimonio en otra parte, en otro de los testimonios, estaba decorado con piedras votivas, ornamentado, digamos, de manera preciosa, maravillosa. El techo y todo podía haber sido y tener entonces partes como digamos, hoy ustedes han visto la cúpula de la cúpula dorada que está ahí reemplazándolo, ¿sí? Que salen todas las fotos de Jerusalén. Eso es oro. Y han visto que se ve desde un avión y todo majestuoso. El templo tenía esas aplicaciones en oro. Entonces por un momento pensemos en los discípulos, que están tan orgullosos. ¿Sí le siente entonces el orgullo? Se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. O sea, conmovidos para ellos era ¿qué? Algo que, wow. Imaginen, acostumbrados a casitas y a campo, hombres de campo, pues campesinos. Y finalmente ver aquella cosa tan fastuosa, tan grandiosa, tan maravillosa, están impactados. Y le están diciendo al Señor, qué grandioso y qué maravilloso, si te has visto, o sea, Señor, date cuenta, lindo, ¿no? Bonito. El Señor finalmente les dice, escúchenme bien, de cierto os digo que esto que está aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue como un baldazo. Un baldazo de agua fría. Ok, a ver, un momento, recapitulemos. Pero ¿cómo entonces? A ver, ¿en qué estamos parados? Porque finalmente, recuerdan, ¿cuál era el entendimiento que ellos tenían acerca de ese Mesías prometido por las Escrituras? Vamos a Juan rápidamente. Capítulo 1. Los primeros discípulos, versículo, entonces, en el 40 dice, Andrés era hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú le serás llamado Cefas. ¿Hemos qué? Hallado. Si hemos hallado, entonces, ¿qué quiere decir? Lo estaban buscando, lo estaban ¿qué? Esperando. Y usted se va a dar cuenta, pues, que francamente podemos ver que los discípulos, tal vez, a excepción prácticamente que, no sé, tal vez Mateo, el resto eran conocidos y tenían la misma profesión. ¿Ven? Eran familiares y eran conocidos,
Y eran, digámoslo, me imagino yo, lo veo pues como tal en la Biblia, como un grupo, digamos, de hombres que piadosos que tenían y hacían, ya habían sido preparados y estaban siendo conmovidos por el Espíritu Santo para anhelar y desear al Señor, la venida del Señor. ¿Eh? Porque de eso era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? No hay casualidad. Dios mismo ya los había conmovido. Estaban siendo y habían sido ya conmovidos porque lo estaban anhelando, lo estaban deseando. Y entonces hemos hallado el Mesías y vamos a ver a Natanael, que es el cual el Señor dice, he aquí un qué. En otras palabras, más o menos, ¿qué fue lo que le dijo? El que sabe de todos ustedes es este, el que más sabe, ¿no? ¿Sí o no? O sea, Natanael era prácticamente, por decir algo, el más, llamémoslo así, más instruido entre ellos. Los otros tenían una fe más simple, una fe más devota, pero acuérdense, no eran hombres de letras, no eran hombres de estudio. ¿Mm? Pero Natanael, ¿qué? ¿Era diferente o no era diferente? Nuestro Señor Jesús lo vio y dijo, he aquí un verdadero ¿qué? Israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Vio cómo le habla a dónde le habló a cualquiera de ellos de esa forma? ¿Qué hizo a Natanael? ¿Le citó qué? Las escrituras, ¿se acuerdan? Le citó las escrituras, todo aquello que estaba de alguna manera entonces y relacionado a esa venida, a esa manifestación gloriosa suya. Y a usted que es de alguna manera el más de letras y el que tiene más conocimiento, entonces a esa medida lo trata. Conforme le dio, conforme le ha dado, pues conforme le manda. Y entonces, ¿qué dice? Respondió y le dijo, Rabí, ¿tú eres qué? El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces ellos tienen claro quién era ese Mesías. ¿Sí o no? De alguna manera tienen claridad acerca de quién es ese Mesías. Y entonces ese Mesías lo asocian lo tienen claro y es entonces de igual manera como comienza Mateo, el hijo de Abraham, hijo de David. Y es entonces finalmente ¿quién? ¿El qué? El Rey de Israel. Y el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y ahora entonces ese Mesías que ellos, digamos, durante prácticamente 3 años he estado con él, compartido y viéndolo como ese Mesías, Rey de Israel, ellos todo el tiempo están a la expectativa de qué, de que cuándo es que va a qué, a manifestarse. A manifestarse. Y ahora entonces viene y dice, de todo esto que ustedes ven aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea que, ¿cómo creen ustedes que se pudieron haber sentido? Desconcertados. Totalmente desubicados. O sea, pero a ver, entonces, ¿que el templo va a ser destruido? Si no podemos creer que haya podido ser construido, mucho menos podemos creer que alguien pueda destruirlo. Cuesta creer que lo hicieron. Imposible creer que alguien lo pueda destruir. Ahora sí estamos ya en shock. Están en shock. Están viendo de alguna manera entonces cómo, digamos, todo lo que ellos han, sus expectativas, todas sus ilusiones, todo lo que ellos en su mente de alguna manera ya, entonces ya no se acuerdan, Jacobo y la mamá de Zebedeo ya se había, digamos, de alguna manera repartido la corte, este es el que el regente, ¿cómo es que se llama? El del rey, la mano se llama así, la mano derecha y la mano izquierda, ¿se acuerdan? El rey tiene mano, el mano del rey, nunca lo han visto, ni se vieron
Guerra de Tronos? La mano del rey. Entonces, la mano. Y entonces ya hasta se habían repartido. La mamá de Zebedeo, ya los niños ya le habían dicho: mami, dígale por favor al Señor que en el reino me ponga a mí de mano derecha y a mí de mano izquierda. Y ahora el Señor simplemente les dice: no, de todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. De igual, entonces, ¿qué sigue? Vamos volviendo allá a Mateo. Dice que entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ok, entonces ya están en el templo, están ahí en Jerusalén, en el templo, ¿cierto? Y salen, hay una, digamos así, un cañón y otra vez una bajada, abajo está entonces el torrente de Cedrón y comienza acá, sube y está el Monte de los Olivos. Y de allá del Monte de los Olivos para acá tienen toda la vista así de el templo y de la explanada. Y ahora entonces de allá se viene nuestro Señor Jesucristo acá para contemplar el templo. ¿Sí? Y ya finalmente los discípulos no aguantan. No se aguantan, ya ahora sí ya es demasiada la ansiedad, ya no pueden con ello. Y están obligados a preguntarle: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Y nuestro Señor Jesús, esta es la respuesta más larga de todo el Evangelio. Es la respuesta más larga de todo el Evangelio. ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? No. Sí, la destrucción del templo. ¿Cuándo es que va a ser destruido? ¿Cuándo? ¿Ya estando tú reinando o cómo va a ser? ¿Antes o después de que estés en el trono y de que estés reinando? Sí, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, vas, pero vienes y antes de que vienes el templo está todavía, o lo destruyen después de que vas, o cuando vuelves, ¿cómo es? Hay mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablando cuándo va a ocurrir la destrucción del templo. Y después le preguntan: ¿qué señales habrá de tu venida y qué? Del fin del siglo. A lo cual entonces nuestro Señor Jesucristo comienza a responder. Y vemos entonces, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces empieza a enumerar cosas que van a ocurrir, pero que entonces, ¿qué respuesta es la que aquí está empezando a responder él? ¿A cuándo serán estas cosas? Les empieza a responder y en su respuesta comienza hablándoles acerca de ¿qué? De señales de su venida. De señales de su venida. Y cuando entonces, mirad que nadie os engañe. Ojo, ¿por qué el Señor comienza con, digámoslo así, decirles: mirad que nadie os engañe? Porque entonces el engaño es una realidad que está presente, latente, siempre. Siempre usted y yo debemos entender: el diablo, como dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿qué?
de día y de noche. El diablo no descansa. Satanás, las huestes de maldad, todos sus ejércitos, sus cortes, no descansan. Y ellos siempre andan como, nuestro enemigo anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien, ¿qué? Y buscando a quien devorar. Y sabemos cómo es que ataca y cómo es que devora. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el arma? El engaño, el engaño, el engaño, el engaño. No cambia. ¿Ven que no cambia? Mira que nadie os engañe, pero está haciendo referencia a quién, al engañador, al que engañaba al mundo entero, a la obra diabólica, a la obra satánica, que entonces efectivamente siempre usted y yo vamos a ver, el diablo está tratando de ver de qué manera, de qué forma, entonces genera confusión, trae entonces engaño. Mentira, para hacer entonces que finalmente incurramos en el error, para que caigamos en la tentación, para que entonces nos desanimemos, nos desanimemos. Mire, cuando usted y yo vemos entonces todas esas personas que se acuerdan cuántas veces han anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo con día y hora y fecha, donde cuando entonces a nuestro Señor Jesucristo vamos a ver, Él aclara que el día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. Pero hoy es latente y lo hemos visto. ¿Cuántos de ustedes? Yo, mire, llevo prácticamente, ¿cuánto puede ser? De iglesia llevamos 11 años, y yo como un año antes, yo llevo como 12 años de cristiano, y yo, solamente yo, Juan Carlos Murera, en 12 años de cristiano, he oído y he visto, digamos, más o menos hablar acerca de 5, si no estoy mal, 6 fechas de la venida pero o sea, no que fulano está diciendo aquí, sino que generan expectativa, que salen en la prensa, que salen en los medios, de que en el mundo cristiano, en internet, se llena. En solamente 12 años he tenido, digamos, testimonio acerca de 5 venidas de nuestro Señor Jesucristo. Piensen en la historia, en estos últimos casi 2000 años, ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque entonces eso ¿qué es lo que genera finalmente? ¿Qué? Claro, eso lo que genera es entonces confusión, donde aparecen un poco de gente, digamos supuestamente que son autoridades, pastores cristianos, llenos de conocimiento del Espíritu Santo y usando la misma Biblia para decir el Señor viene tal fecha y viene y finalmente no pasa. ¿Qué es lo que se convierte en una vana? Cuando el lobo, ¿se acuerda? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. ¿Y qué? Y no viene el lobo. Entonces después, ¿qué viene? ¿Qué viene? Nadie cree. Entonces por eso la primera advertencia que está haciendo es que debemos entonces tener mucho cuidado, porque efectivamente cuando se tratan de acontecimientos futuros, todos nosotros los seres humanos, digamos los hombres, tenemos y sentimos ese morbo por lo desconocido, por lo desconocido. Mire, las personas estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario si alguien nos pudiera decir qué va a ser su vida, mi vida, qué va a ocurrir conmigo dentro de los próximos, no necesitan 10 años, que me diga no más en media hora qué me va a pasar. ¿Ven? Porque entonces a uno lo que más le genera ansiedad, angustia, miedo, es precisamente que el no saber, el no conocer qué va a pasar. En todas las circunstancias. Ay, vio, no pasó nada, pero estaba hecha un manojo de nervios, casi se muere, casi se infarta, le dio colitis, mejor dicho, entró en crisis. ¿Y por qué? Pero no vio que no pasó nada. ¿Pero qué? No sabía que no iba a pasar nada. Finalmente no sabía que no iba a pasar nada. Y la ansiedad, el deseo, la mató.
Entonces es muy importante porque ese, digamos, entendimiento Satanás conoce. El diablo es puerco, dijo don Hermes. Betty, el diablo es puerco. Satanás conoce San José de noche. Y él sabe entonces y conoce que esa es una debilidad del ser humano, es una debilidad nuestra. Y por ende entonces siempre va entonces a través de engaño manipularnos. Y por eso, como les dije, es importante tener claridad con respecto a esto y anhelar esa segunda venida del Señor y conocer y profundizar conforme al Señor nos dé entendimiento, sin, de alguna manera, porque usted ve entonces ahí están, en este caso, los mismos adventistas, donde su propio nombre sí se deriva de qué, de advenimiento, y donde de alguna manera toda su doctrina y toda su enseñanza está enfocada única y exclusivamente en el Apocalipsis y la venida del Señor. Y donde, digamos, esos profetas suyos de ellos y en los que ellos tienen su confianza y en los que ellos tienen su esperanza, Elena White y los demás, han profetizado o profetizaron cientos de veces la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ciento exagero, pero muchas veces, tanto ella como su esposo, como los que la siguieron, profetizaron hasta que finalmente dijeron, sí, pero no pasó nada. No, sí, ya vino, pero vino ¿cómo? Yo no subo todavía a esta fiesta, pero después subió Jesús, pero como en secreto. Ya vino, pero está en secreto, pero ya vino. Y dan seminarios y enseñan por toda parte eso. Que sí, que no, que fue que no le falló el cálculo al fulano de ellos, sino que ya el Señor vino, pero que su venida fue en secreto. Entonces, mucho cuidado, porque cuando hablamos acerca de estos eventos, escúcheme bien este término para que lo vayamos manejando, dentro del estudio teológico se llama escatología. Escatología, que es entonces conocimiento del fin, entendimiento de los eventos finales. Cuando se hable de escatología, en algún momento escuchen la palabra escatología, entonces está entonces refiriéndose a los eventos finales. ¿Cuáles? Entonces, las señales, la tribulación, el rapto, el rey y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial, el juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Prácticamente todo lo que en Apocalipsis encontramos. Esa es entonces digamos, el significado de esa palabra escatología, si lo escucha. Y cuando hablamos entonces de este tema, de las cosas escatológicas, hay que tener ese, digamos, entender, cuidado, porque el Señor nos está ¿qué? Advirtiendo. Mirad, eso es una advertencia, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se levantarán muchos, ¿qué? Anticristos, falsos cristos. Y fue efectivo, tal cual como el Señor lo profetizó. Miremos un momento, primera de Juan. Que pudo haber escrito el apóstol Juan su epístola, su primera epístola, en un, digamos así, entendamos, un periodo no mayor, prácticamente a 50 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como todo en general el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si el Antiguo fue escrito en un periodo más o menos de 1000 años, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de no más de 50 años. Y allí, entonces, vamos al límite, 50 años, que lo haya escrito en el último momento prácticamente, que dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18.
Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ve? ¿A qué está asociando entonces, o por qué está diciendo el apóstol Juan en su entendimiento de que es el último tiempo? Porque empieza a cumplirse lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Y qué fue lo primero que Él les dejó claro? Que se iban a levantar, ¿qué? Que iba a haber un anticristo. Y ya 50 años al máximo ya habían, ¿qué? Muchos anticristos. Por eso Él entonces está diciendo en su, digamos, cosmovisión, está, digamos, asociando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo final, estos son los últimos tiempos, porque todo o sea, calza, ¿sí o no? Calza. Porque lo único que entonces debemos ver es que efectivamente, tal cual como el Señor lo dijo, como lo advirtió, así es que entonces estaba ocurriendo, comenzó a ocurrir. Y esa realidad es evidente ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo se va a levantar, se va a manifestar con el último y ya la personificación de ese espíritu del anticristo que leemos en en el hombre de pecado, en Apocalipsis. Ese es el último anticristo. Pero se levantarán, el Señor dijo dijo que se levantará un anticristo. ¿Qué dijo? Muchos. Pero ese del final es como el que ya entonces lo personifica de manera entonces ya centralizada, llamémoslo así. Y vemos aquí esa, digamos, comprensión de los eventos finales manifestados aquí por el apóstol Pablo. Juan, ¿estamos qué? En el último tiempo. Y él asocia entonces que ya es, digamos, hablando eminente, llama el último tiempo a qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que es eminente? Porque conforme a lo que el Señor les compartió, la señal es que se iban a levantar, ¿qué? Entonces, ¿qué precede a la venida del Señor Jesucristo? El anticristo. ¿Sí o no? ¿Sí lo pueden ver o no lo ven claramente? ¿Perdón? ¿Aquí está escrito o no? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Y si vamos entonces y comparamos en Apocalipsis, ay, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde está el anticristo? Bueno, pero aquí no quiero las dos bestias, capítulo 13. Aquí en el capítulo 13 comienza a hablar entonces acerca ya de la manifestación del anticristo y del falso profeta. Que cuando entonces, digámoslo así, ellos se manifiesten, entonces ahora sí, dijo el apóstol Pablo, que está, Juan, que está, ¿qué? ¿El tiempo está qué? Estamos en el último tiempo, o sea, el tiempo de su venida es ¿qué? Inminente, porque hay señales. ¿Se acuerda que le dicen qué señales habrá de tu venida? Y entonces comienza, mirad que nadie que os engañe, porque se levantarán que falsos cristos y a muchos que engañarán. Entonces, que esa señal que precede
Entonces, a su venida es la manifestación del anticristo y del falso profeta. Esa es, digamos, llamémoslo así, la señal, como en un juicio dicen que hay una prueba reina, ¿se acuerdan? ¿Sí entienden eso en los juicios? No. La prueba reina, no saben que la fiscalía tiene la prueba reina, o sea, la prueba, hay muchas pruebas, hay muchas señales, hay muchas pruebas de que, digamos, pero tenemos la prueba reina, y es entonces, ¿qué? Un ejemplo, un testigo directo, que el testimonio, venga, vamos a ver, aquí cuando lo ve entrar, ¡ah! ¿Qué hace aquí? Vengo a dar testimonio. Sí, la prueba reina, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de las señales, la señal, la reina, la más emblemática, ¿sí o no? Me sigue, que precede la venida de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del anticristo y del falso profeta. ¿Ven? Ahí Juan entonces, cuando comienza a ver que entonces hay anticristo, dice, ¿el tiempo está qué? No estamos en Juan, primera de Juan, ¿qué dice? Otra vez, no lo leí, o yo será que es que de pronto es porque estoy así como aturdido. Sabemos que ¿qué? Entonces, o sea que él está reconociendo esa señal del anticristo como que, como la más emblemática de las señales, como la que manifiesta que la venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente. Dice, ahora sí es el fin, hermanos, ahora sí el Señor viene. ¿Cómo, digamos, cómo supo o por qué lo está diciendo? ¿Por qué? Porque se está levantando el anticristo. Y eso fue lo primero que el Señor nos dejó claro. ¿Sí ven? Esa es la manera de esas, empezando a hablar las señales. Y que cuando entonces habla de señales, como entonces seguimos, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es qué. Pero aún no es qué. Entonces, maravilloso, hermanos amados, ¿por qué? Porque oiréis de guerras y rumores de guerras. La guerra es dolorosa, la guerra es triste, la guerra es algo bueno o algo de alguna manera como tal malo. ¿Cómo consideran o cómo ven ustedes la guerra? Pero por favor, a ver, es que no. Esperen. Yo necesito como descompresionarme porque. Esperen, que es que estoy como congestionado. La guerra es entonces en principio, que cuando vemos que hay una guerra, qué feo, triste, doloroso, muertos. ¿No han visto ahorita? ¿No han visto escenas? ¿No han visto niños muriendo? Madres desconsoladas, padres llorando. Todo eso es doloroso, la guerra es doloroso. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo que es que necesario que estas cosas acontezcan. Pero que aún no es qué. Pero que aún no es el fin. Que aún no es el fin. Pero estamos viendo entonces que nuestro Dios es entonces soberano. Y que así como dice claramente en Isaías, ¿recuerdan? ¿Lo tienen claro? ¿En dónde? ¿Quién me dice? Vamos allí. Isaías, porque estamos hablando de la guerra, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos aprendido? Llamo a Ciro mi pastor, Isaías 45. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. ¿Qué creo qué?
que creo que hago la paz y creo que la adversidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor dice que habrán guerras y rumores de guerras. Porque las guerras entonces de alguna manera están siendo y están, dice el Señor, es necesario que estas cosas acontezcan. Ay, porque entonces el Señor es el que planea la... No, no, escúcheme bien. Las guerras es producto finalmente, resultado de qué? Del pecado y de la maldad de qué? De los hombres. Pero que entonces efectivamente a través de esa maldad y de ese pecado del hombre, el Señor está haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Y que finalmente el hombre entonces está haciendo su maldad y por eso entonces va a recibir, porque es responsable de la maldad, producto de esa maldad, de esas muertes, de esas guerras, va a recibir el castigo, la justa retribución por su pecado, pero el Señor en medio de esa maldad suya, del hombre, va a hacer que su propósito, conforme a su voluntad, se cumpla, se lleve a cabo. No hay absolutamente ningún conflicto, nada, ninguna guerra. No hay absolutamente ninguna cosa que esté ocurriendo que no esté y no haya sido entonces que esté bajo su soberanía, sobre su control. De lo que está pasando en este momento en Israel, en Gaza, el Señor tiene control. De lo que estaba sucediendo en el conflicto en Ucrania, el Señor tiene el control. De lo que estaba ocurriendo en Níger, en Senegal, todos los conflictos. Y el Señor está diciendo que es necesario que estas cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿se acuerda que la Biblia habla acerca de qué? De la copa, de la ira de Dios. Y que estos malvados, estos perversos, por su pecado, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Llenando la copa, ¿cierto? Y entonces yo lleno la... Bueno, no vamos a hacer ese ejemplo. Y entonces cuando se rebalsa es en el momento de cuando hablamos del fin. Cuando entonces que la manifestación de la ira, del juicio, de la consumación de la ira de Dios. Entonces, ¿tiene sentido o no que el Señor esté diciendo que es necesario que esas cosas acontezcan? Porque están haciendo que la copa de la ira de Dios, que entonces ¿qué? Se llene. Y Él en su plan tiene entonces establecido que su Hijo venga cuando entonces se manifieste su segunda venida y todo, ¿cuando qué? Cuando la copa se llene. Entonces lo que están haciendo es siendo que el tiempo del Señor se cumpla. Son los que están haciendo que la voluntad del Señor se cumpla. La copa está ahí y hay que llenarla, entonces con su maldad llénenla. Y cuando la copa está llena, entonces ya yo vengo y consumo mi plan. Entonces ahora sí, el día y la hora nadie lo sabe, y entonces solo elijo cuándo es ese día. Yo no les estoy diciendo el día para que no lo digan. Pero sí, ¿cuándo es? Cuando la copa se llene, muchacho. Cuando la copa se llene. Cuando la copa se llene. Entonces, ahora hay entendimiento. Ven cómo el Señor es soberano. Y Él es el que puede, y del pecado, entonces de lo malo, en su soberanía, en su voluntad, en su poder, en su potestad, Él saca ¿qué? Lo provee. Entonces, muy importante, porque a eso es lo que está refiriéndose nuestro Señor Jesucristo, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo vamos a Apocalipsis y nos damos cuenta que habla acerca de que de las copas de la ira de Dios, pero todavía no se derrama la ira de Dios, pero aún no es el fin. ¿Sí o no? Pero está hablando entonces de un
y ya sí, es que versículo por versículo es difícil, porque me adelanto aquí al otro. Pero entonces ya, dejándolo hasta ahí, no picándome la lengua para seguir, está claro, entonces, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que. El fin. Entonces, que amados hermanos, yo les he compartido, de acuerdo en que les he compartido de todo lo maravilloso, de alguna forma, de esta ida allá a Los Ángeles a compartir a esta conferencia de expositores, aparte del material de la comunión, de que los hermanos en Bogotá tengan su iglesia, es como el Señor me ministró a través de una predicación, de una enseñanza de un hombre allí, de un pastor, ¿cómo era que se llama? Josías. Y el hombre, el varón de Dios, estaba predicando y enseñando y se le hace una pregunta y efectivamente la respuesta que él da es, miren, usted y yo debemos entonces tener claridad de que como tal no podemos quejarnos o angustiarnos o asustarnos acerca de este mundo y de lo que se está pasando, de lo que estamos viviendo. Los cristianos están cayendo, digamos, y estamos cayendo en un error de entonces alarmarnos y de escandalizarnos por ver entonces hombres con hombres, mujeres con mujeres, adoptando perros y amando más a los animales, y como si de alguna manera sin el entendimiento, cuando hacemos eso, entonces finalmente estamos diciendo que esto se maneja solo, de que fue que de alguna forma entonces Dios es soberano, pero se le salió de control esto. No, tal cual como usted y yo lo vemos, tal cual como está, es como el Señor así en su voluntad estableció que estuviera. Porque así es que es, y entre más tinieblas, más gloria para Él. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, no os turbéis. Ay, y usted ve a los cristianos asustados. Guerra, ya va a haber otra guerra, ya va a haber y terremotos, porque ahí sigue, pero ahorita entonces las guerras. Ay, las guerras y eso no, y este mundo cada vez va peor. Entonces, yo le he contado el testimonio, ¿no? De que cuando, pues, de alguna manera, eso fue impactante y eso, digamos, en mi conversión. Sí, no le he contado, tanta cosa que le he contado. Sí, yo me acuerdo porque ocurrió lo de Monteverde aquí, la matanza, ¿se acuerda del Banco Nacional? Y un señor que era corredor el que me vendía pues el seguro de vida y me manejaba unas inversiones, él era un hombre, digamos, todavía un hombre judío, practica la religión judía. Y bien, entonces estaba ahí en mi oficina, en el negocio, y los televisores ahí puestos y las noticias por toda parte. Y bueno, yo estaba ahí viéndolo y él llegó para firmar unos documentos y nos quedamos ahí mirando un rato y tremendo, ¿no? Aquí, porque todavía estaba secuestrada la gente y bueno. Y nos fuimos y entonces, pucha, ¿cómo está esto de duro, no? Difícil cada vez, mire, eso cuando se había visto acá, me está diciendo él a mí, cuando se había visto esto acá en Costa Rica, pero uy, no, es que este mundo en que estamos lleva, pucha, es que es una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Oiga, y uno pensaría sí o no, o sea, de verdad que eso se asusta uno, porque de alguna manera se da cuenta uno como que el que va ganando es el diablo. Y yo, ¿qué? O sea, que diga eso yo, digamos, impío, ateo, pero este que supuestamente es, digamos, judío y que tiene su fe y todas sus cuarambadas, por su favor. Y entonces a mí me puso a reflexionar. Ahí fue, no, nunca le he contado esa. Sí, donde yo estaba ahí en la oficina y me puse por lo menos un momento a pensar y yo dije, ¿será que sí existe Dios? Y como le di vuelta al asunto como un ratico, como fracciones de segundo, ¿será que sí existe Dios? Y dije, pero bueno, si existe yo no necesito de Él. Y a los 8 días estaba ahí de rodillas, ¿no? Botando mocos y llorando, ayude, perdón, ayuda. Pero ha sido días antes, yo dije así, porque esas palabras precisamente, porque entonces, y el diablo le va ganando. Y yo, pero ¿qué clase de Dios era el de este? que le gana el diablo.
Me puso a mí a meditar, a pensar. Y yo dije, pero ¿será que sí existe? Sí existe, bueno, pero yo no necesito de él. Pero esas fueron las palabras. Y parece que el diablo le está, y preocupante, porque sí se da cuenta uno como que el diablo le está ganando. Yo quedé de una pieza. No, mis amados hermanos, entonces sí, la guerra es dolorosa. Entonces yo estoy diciendo que haya guerra. Estoy, Señor, orando, porque no es conforme a su voluntad. Pero sí tengo paz, tengo reposo, porque que hayan guerras y que todas esas cosas acontezcan, mi Señor dijo que era ¿qué? Necesario. Porque Él en su soberanía y en su sola potestad la está usando para que su voluntad se cumpla, se lleve a cabo. Y miren, piense esto, estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años. Y hoy, entiéndame, si hay algo que llame la atención de los hombres, usted y yo, al igual que hoy, nos debemos dar cuenta que el hombre no habla sino de una cosa, y todo el deseo y todo, digamos, de alguna manera, el esfuerzo de los hombres es para conseguir. ¿Y de qué otra cosa habla? La paz mundial. De las religiones, de los a todo el mundo, todo el deseo de todo el... ¿No ha visto las tarjetas de Navidad? ¿Cuáles son los deseos? Paz y prosperidad. ¿Ve? Y si no fuera cierto que es Dios, Emmanuel, el que está hablando, dígame cómo es posible que entonces efectivamente no haya podido haber en paz en este mundo. No haya podido haber paz. Donde entonces el deseo y fue la voluntad, el deseo del hombre y la voluntad del hombre es que haya paz. Y no ha habido paz. Y él anunció que no iba a haber paz, que lo que iba a haber era ¿qué? Guerra y rumores de guerra, que siempre iban a estar entonces o amenazándose o matándose, pero que esa iba a ser entonces la constante hasta el fin, ¿no? ¿Y no han leído Apocalipsis para qué? No han leído en Apocalipsis hasta el último momento, después de que lo sueltan y después de que viene y otra vez lo levanta para la guerra. Los está haciendo pelear ¿hasta cuándo? Hasta el puro final de Apocalipsis. ¿Sí saben dónde estoy o no? En Apocalipsis 20, ya antes del trono juicio del trono blanco, antes de que lo mande para el infierno, lo último que hace es otra vez ¿qué? Engañar al hombre y levantarlo en guerra. No, es el Señor el que está diciéndolo. Y esa es la realidad. Pero no os turbéis, porque es que necesario, porque yo estoy haciendo mi obra, mi extraña obra, mi operación, mi extraña operación. Porque mi voluntad se está llevando a cabo. Y van a ser y son responsables por su pecado. ¿Cierto que sí o no? No, porque sin culpa dirás, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si finalmente lo que estábamos haciendo era lo que él quería, llenarle la copa, sí. Pero usted no lo sabía y yo no lo mandé. Usted de su propia voluntad. No fue que yo lo mandé y usted me obedeció, sino usted de su pecado. Sea aquí el impío que concibió y se preñó de maldad. Yo no lo mandé. Y usted no lo sabía que yo lo iba a usar. Así que entonces bien. Bueno, yo creo que dejemos ahí. Y entonces quedamos en el versículo que era 6. Pero aún no es ¿qué? El fin. Aún no es el fin. Bueno, vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Maranata, hermanos. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga. Saludos. Que descansen. Chao, chao.